Ahora nosotros. No es necesario que la pases, tú ves que sí la puedes escribir. Ahí. La pases, son 6. Si entramos en el sí, no sé, esto como quiera. Oye, me ando, ¿cómo se llama? Ahí es un a ver cuánto es. Ni penas ni gritas. Es igual. Escape. Ya. Ya, vamos a hacer la clase de COVID-19. Les voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Por qué no vienen muchos a clases? Es la primera rotación que no vienen muchos a clases. ¿Por qué? Pero deben venir. O les graban. O se pasan las de los años pasados, las rotaciones. Deben venir a clases. Ya. La otra pregunta es: ¿quién ha tenido COVID de aquí de ustedes? ¿Quién no ha tenido? Leve, moderado, severo. Leve, súper leve. Leve. Yo me he estado muriendo este verano. ¿Pero necesitas oxígeno? No. No, entonces fue leve. Por más que tenías miedo, nadie más. Yo estaba con tiraje de pasar. Pero no necesitas oxígeno. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿ya? Entonces, comenzamos. Ya está avanzando. Ahora sí. No funciona. Ahí está, ya chicos. Entonces, el tema de esta clase más va a hablar de asma. Ya, ese es nuestro temario. Y muchos de ustedes saben qué es el COVID, han tenido que estudiarlo. No es una clase de microbiología, es una clase de clínica médica 2. Así que más nos vamos a abocar a lo que es el diagnóstico y el tratamiento, el grado y el fondo, ¿sí? Entonces, todos recordamos que en la primera vez que se detectó en China, que fue en diciembre de 2019, nosotros todavía no estábamos seguros de cuál era la magnitud, ¿no? Que de repente se iba a quedar allá en Europa, en Asia, como pasó con el MERS y el SARS, ¿no? Se ve son epidemias, no pandemias, pero sin embargo, bueno, se quedó más en esos componentes que atraen el virus. Sin embargo, ya me parece que fue en marzo que se declaró aquí con los primeros casos, ¿no? Fines de febrero y en marzo ya se declaró la pandemia, que era mundial. Y obviamente toda la historia ya la saben ustedes eran estudiantes, y supongo que sí les afectó y algunos más que otros, ¿no? Al 18 de octubre del 2021 ya se había reportado en todo el mundo más de 240 millones de casos de COVID y habían muerto algo de 4,9 millones, era una alta mortalidad. Entonces la enfermedad es causada por el SARS-CoV-2, pero se llama COVID-19, la enfermedad es COVID-19, ¿sí? Y es una enfermedad multisistémica. Si bien es cierto, la hemos tratado de acoplar, o bueno, se detectaba más en la parte respiratoria, pero sin embargo, es multisistémica. Nosotros en el hospital hemos visto pancreatitis por COVID, carditis por COVID, nefritis por COVID, ¿no? ACD, hay pacientes que no tenían factores de riesgo. Y todas esas complicaciones no solamente era la parte respiratoria. Si bien es cierto, la severidad clínica estaba
días. O sea, este es un reporte de la OMS que nos dice el número de casos desde los 28 días antes del 28 de abril del 2024, del mes pasado, ¿no? Estas últimas, las 4 semanas antes del 28 de abril. Entonces, si todavía ustedes pensaban que no había COVID y menos que había muertes por COVID, pues no, están equivocados. Seguimos teniendo COVID en el mundo. Sí, seguimos teniendo COVID. Y obviamente no alcanzan la magnitud de antes, pero siguen habiendo, ¿no? Cierro la puerta porque no se ve bien. Hay el mundo. Y está Europa, que viene a ser, no se ve bien, ¿no? Europa viene a ser este círculo celeste grande, también a Norteamérica, ¿sí? Nosotros somos acá, Perú, América del Sur. Entonces ha habido 125.000 casos, 125.000 casos en las últimas 4 semanas antes del 28 de abril de este año reportados. Y de estos ha habido 3.009 muertes, no decesos. Obviamente que es menos en relación a los últimos 28 días, mucho más adelante, ¿no? La OMS, la actual reporte lo tiene hasta el 28 de abril. Y obviamente eso se va alimentando según lo vamos, todo el mundo va llenando las estadísticas, ¿no? Por eso es que no hay un reporte hasta ayer, por ejemplo. Entonces sí, todavía se mueren por COVID, ¿no? Y es de esperarse, ¿no? Nosotros hemos tenido COVID en el hospital hasta hace 2 semanas y ahora estamos haciendo de influenza y para influenza, así que esto pasa en casa, ¿no? Pero de Perú. Esta situación fue del Perú, pero esto fue hasta julio del año pasado, ¿no? De Perú no encontré unas actuales así para dárselas. Sin embargo, no había variado, ¿no? En total ha habido 4 millones de casos. Esto fue una totalidad, ¿no? Y 220.000 defunciones. O sea, se han fallecido en la pandemia de COVID 220.000 de marzo, todas las edades. Y esto sí es una sala situacional de COVID Perú 2019, pero hasta diciembre del año pasado. Entonces, si se dan cuenta, julio de 2023, que ha sido la diapositiva anterior, y diciembre de 2023, no ha variado mucho las defunciones, ¿no? Siguen siendo 220.602, no ha variado mucho, pero sin embargo, bueno, hasta ahora sí las defunciones en total. Y estas son nuestras olas, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera olita, y ya después, de ahora estamos aquí, más o menos hasta diciembre tenemos el reporte actual del Perú, ¿no? Ya prácticamente no hay las olas que sabíamos esperar, ¿no? Y ya mejoraron mucho porque ya conocemos más de la enfermedad, porque ya lo prevenimos y porque ya estamos vacunados, ¿sí? Listo. Este también es un reporte de Perú, pero ya por departamentos. Arequipa, nos encontramos acá, casi segundo después de Lima, que siempre en Lima se concentra obviamente la mayor cantidad de población y también los mayores casos, ¿no? Y bueno, ya hay departamentos donde es muy mínimo, ¿no? Como Cerro de Paz. Bien. Pero entonces, como les decía al inicio, no es una clase de microbiología, sin embargo, sí debemos de saber que el coronavirus nos ha acompañado durante mucho tiempo, ¿sí? No es reciente, tenemos el coronavirus hace tiempo. Esta es la fenogenética del coronavirus, tenemos muchos tipos de alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y el SARS-CoV-2 viene a ser este de acá. Sí, el beta 2. Pero miren todos los tipos de coronavirus que tenemos, ¿no? Y obvio es que estos mutan y etc. Y por eso es que nosotros hemos tenido varias variantes, algunas más letales que otras, pero sin embargo debemos de saber que yo no sé si pueda más adelante haber algún otro tipo de pandemia con todos estos tipos de virus que tenemos viviendo con nosotros, ¿no? Bueno, en relación al diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico, no? ¿Cuándo es que yo debo de pedir las pruebas? ¿Cuándo es que el paciente contagia? Estas son evidencias de 2020, ¿no? Ya son estudios que se realizaron ya en plena pandemia. Algunos han tenido cierto nivel, de repente no de tan estudios multicéntricos, autorizados, sino algo menos de nivel, pero sin embargo era lo que teníamos, ¿no? ¿Quién iba a imaginarse que nosotros al inicio, se acuerdan, no sé, escuchábamos en los medios de comunicación, el MINSA sacaba resoluciones en que deberíamos de dar
hidroxicloroquina, warfarina, ivermectina, cosas que ahora ya con los estudios podemos decir que estábamos equivocados. ¿Sí? Es que no sabíamos. No sabíamos. Y si ahorita, por ejemplo, viene otra pandemia, ahora ya sabemos, tenemos más armas para así como para combatirlo, tenemos más tablas de refugio, cosa que antes no era así. Nos agarró con pocas camas UCI, poco oxígeno, y por eso es que fue la mortalidad tan alta, ¿no? Entonces, según este estudio del 2020 que se realizó en 1099 pacientes, el paciente tenía más o menos un periodo de duración de 4 meses en este estudio, ¿no? Otro estudio en China también el periodo de incubación fue de 5,1 meses, ¿no? Todo esto fue en pacientes confirmados, ¿no? Sintomáticos que eran confirmados. Pero entonces, ¿cuál es esa sintomatología? No necesitábamos tener una prueba confirmatoria para saber en una pandemia que un paciente estaba enfermo de COVID, ¿no? Entonces, la sintomatología es variada porque es un síndrome. Entonces, el paciente puede tener fiebre, puede tener tos, puede tener disnea, y la fiebre puede conllevar a dolores articulares, atalgias, mialgias, malestar general, cefaleas, ¿no? Entonces, toda esa sintomatología y sintomatología era muy variada y había pacientes que podían tener más o uno o predominantemente otro tipo de síntomas. Sin embargo, si se dan cuenta, es una sintomatología no tan precisa, ¿no? Porque tenemos una gripe, un resfriado común y nos va a dar esta sintomatología, ¿sí? Y además podría asociarse a diarrea, mareo, diarrea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor de la garganta, dolor abdominal, anorexia, vómitos, ¿no? O sea, no era algo muy fidedigno, ¿no? Entonces el espectro clínico era amplio, ¿sí? Y podían experimentar desde nada a los que realmente eran asintomáticos, aquellos que no tenían nada, pero salían de una prueba positiva, y aquellos que llevaban a una enfermedad grave, severa, que necesitaban unidades de cuidados intensivos. ¿Y de qué dependía esto? Realmente dependía de la idiosincrasia del paciente, ¿no? Podríamos nosotros predecir quiénes iban a ser graves, ¿no? Por los factores de riesgo, pero no podíamos estar seguros de que este paciente va a morir o este paciente va a vivir, no era así. Entonces, si amplia gama de síntomas y síntomas, signos y síntomas, entonces podría haber una amplia gama de respuestas, ¿sí? Y entonces, por eso es que se tuvo que agrupar a los pacientes en categorías de gravedad de la enfermedad, ¿no? Y en esto no había guías clínicas, no había ensayos, y entonces muchos empezaron a sacar estudios por aquí, en Italia, en Europa, casi todo era una literatura de Europa, ¿no? Recuerden que nosotros nos aislamos o nos dieron el orden de aislamiento casi 3 meses después, ¿no? Que en Europa o en China ya estaban ya confirmados, ¿no? Y todavía dudábamos si es que iba a llegar lo caótico que estaba pasando allá. Pero sin embargo sí conocíamos las comorbilidades y los factores de riesgo, ¿no? Mayores de 75 años, la primera ola fue de adultos. La segunda ola ya fue de más jóvenes y con sobrepeso, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar crónica, aquellos pacientes que tienen inmunosuprimidos que estaban en trasplante, eran receptores o estaban ya recibiendo terapia inmunosupresora, los diabéticos mal controlados, pacientes con cáncer, las embarazadas, fumas, cigarros, etc. Ellos eran los pacientes que tenían más factores de riesgo de que la enfermedad sea grave. Bien, y entonces se tuvo que clasificar y se clasificó en leve, grave y crítico. Felizmente, el 81% era de forma leve. Felizmente, ¿no? Porque imagínense que hubiera sido de la forma grave, la mitad de la población mundial hubiera desaparecido. Entonces, de 100 personas, el 80 personas iban a ser la forma leve, ¿sí? Con neumonía, una neumonía leve. 15 personas iban a ser la forma grave, con disnea, de repente que necesitaban oxígeno, no infiltrados pulmonares en las placas radiográficas o tomografías. Y solo 5 necesitaban unidad de cuidados intensivos. Y entonces podríamos nosotros pensar, ya, yo recuerdo mucho las primeras reuniones en el hospital cuando ya empezaron las alertas epidemiológicas, ¿no? Y alguna vez dijeron, pero si son de 5%, ¿no? No se pensaba que iba a ser con tan alta como la sociedad. Y ese 5% minúsculo que aquí lo vemos, nos arrebató y nos rebalsó, no teníamos cama UCI,
en todos los sentidos. O sea, no, ese 5% bastó para que todo esto se reparte, ¿no? Y hayamos tenido tanta. Porque si hubiera sido al revés, imagínense, ya no las contamos, muchos de nosotros. Entonces, estos porcentajes son importantes, porque cuando una enfermedad es leve, prácticamente los síntomas van a cambiar, el tratamiento solo va a ser sintomático. Si una enfermedad es grave, probablemente el paciente va a necesitar oxígeno. Y ya si es un paciente crítico, pues ese paciente sí necesita una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para la intubación. Entonces, por eso siempre cuando un paciente le preguntamos si ha tenido COVID, ¿qué tipo de COVID fue? ¿No? Medio grave, el paciente nos puede decir, grave, casi me muero, estuve con fiebre, malestar, me dolía la garganta que no podía pasar ni la salida, casi me muero, fue grave. Muy bien, señor, pero ¿necesitó oxígeno? No, listo, fue leve. Pero no, casi me muero hasta una semana en mi cama que no podía ni moverme. No, señor, esto ha sido leve. ¿Ya? Entonces, generalmente la desaturación y la necesidad de oxígeno y darle al paciente el oxígeno precoz era la mejor respuesta. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay del periodo de incubación, ¿no? Les traje a los anteriores estudios porque en el estudio de la NIC, que es el Instituto Nacional de Salud, nos decían que el periodo de incubación estimado para COVID era de hasta el 14 días desde el día de la exposición, ¿no? O sea, desde que se expuso, con un promedio medio de 4 o 5 días, ¿no? Y bueno, el espectro de la enfermedad sí podía variar. Muy bien, acá la única forma en que se evitaba la progresión de la inflamación era el uso precoz de oxígeno. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se recuerdan que el Ministerio de Salud empezó a repartir paracetamol, alcohol, guantes, mascarillas, Ivermectina. Lo que el Ministerio de Salud debió repartir fue santómetros a todos. Debimos habernos llenado santómetros y enseñar a medir la saturación. Y entonces decirles a qué paciente que tenía saturación, depende de la mortalidad de no acá en el equipo al 90%, tenía que acudir a un centro asistencial y no a rebasarnos las emergencias con pacientes que solo tenían fiebre o dolor de cabeza y todo eso, ¿no? Entonces, sí, la saturación, la medida de la saturación hubiera sido una herramienta muy buena, quizás hubiera resultado algo más de nuevo, ¿no? Poner precozmente. Estás pasando ahora, la noche tiene acción. Y no repartir ivermectina y todas esas cosas. Debió ser esa. Pero ¿quién iba a saber en esa época? Si todos teníamos miedo, ¿no? Miedo de contagiarnos, de que hiciéramos personal de salud, miedo de contagiar en casa, etc. Y obviamente no solo la saturación, ¿no? Esa era la forma quizás objetiva, pero sin embargo si nosotros veíamos al paciente que ya estaba con una frecuencia respiratoria rápida, entonces también no podría ser un síntoma rápido, pero sin embargo la saturación nos puede ayudar bastante. Listo. Entonces acá está una clasificación, esta para mí es la diapositiva más importante de toda la exposición, ¿no? ¿Por qué? Porque abarca todas las guías clínicas que tenemos de las diferentes asociaciones. Tenemos de la OMS, tenemos de la NICE, del Instituto Nacional de Salud, de la CDC, de la INSA, que es el Instituto Americano de Infectología, una guía australiana, y esta es de un doctor, que es un neurólogo peruano que pudo recopilar estas guías y dar ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, si el paciente era asintomático, o sea que no tenía ni un síntoma, asintomático es que no tiene ni un síntoma, así, cuando ya tenías, aunque sea cefalea o pseudomialgia, ya no eras asintomático. Podría ser oligosintomático o presintomático, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, estas guías, por ejemplo, todas casi recomendaban hacer una prueba de PCR, ¿sí? Y ¿para qué? ¿Para qué podríamos hacer una prueba PCR a un paciente asintomático que de repente tiene un contacto con su familiar? Para evitar la contagiosidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? También debe acordarse, los primeros meses nos sacaban los antígenos, la IgG, la IgM, ¿no? Y te salía estabas en tu primer día de fiebre y al día siguiente te sacaban una prueba de antígeno y salía negativo. Y te decían, no tienes COVID, y el paciente se iba.
Pero no pasaban ni 2 días, empeoraba y le volvían a sacar la prueba antigénica y salía negativa. Y te decían, no, no tienes, y se iba y seguía contagiando. El problema es que para que una prueba serológica de antígenos tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo responda y pueda producir antígenos. ¿Sí? A diferencia de una prueba molecular. Una prueba molecular es un ADN, es un fragmento de ADN y eso es rápido. No necesito que pase un tiempo para producir anticuerpos. Y entonces eso sí fue también un error, ¿no? El paciente que era sintomático y que tenía una prueba antigénica negativa seguía haciendo su vida normal y correctiva. No debe ser así. Entonces, debimos tener las pruebas moleculares desde un inicio. Y obviamente aquel paciente que era sintomático tenía que estar para evitar el contagio, porque ese paciente podía seguir contagiando, etc. Y contagiar es un poquito. Ya han habido familias que han fallecido varios de los miembros, todos juntos, después de reuniones, ¿no? Y ahí nos dábamos cuenta pues qué tan severo era la contagiosidad. Muy bien, entonces se recomendaba desde un inicio hacer unas pruebas de PCR, ¿sí? Aquellas personas que eran asintomáticos o que de repente tenían un contacto con alguien que probablemente tenía COVID, ¿no? Entonces cuando uno ya sabía que ese contagio o estuvo con contacto con alguien con gripe o estos síntomas que hemos hablado, entonces lo tenía que aislarse. Pero qué difícil es aislarse, aunque hagamos caso a las recomendaciones, ¿no? No vamos a aislarnos y entonces la contagiosidad seguía y seguía, ¿no? Muy bien. Entonces, ya si el paciente era leve, ¿no? Las recomendaciones de las guías decían, si el paciente tiene síntomas presentes que evidencian neumonía viral o hipoxemia, ¿no? Pero que estos síntomas no llevaban a una dificultad respiratoria, no tenía el paciente disnea, pero podía tener ciertas lesiones pulmonares. Pero el paciente no necesitaba oxígeno, podía tener la prueba positiva, pero sin embargo no era algo que tenía que llevar a un centro de salud. La saturación era más del 94%, esto es a nivel del mar y que no necesitaba oxígeno, ¿no? Y las otras guías también indicaban casi lo mismo, sin embargo algunos decían, por ejemplo, que sí tenía disnea debería de acudir a un centro de salud. Enfermedad moderada es aquella que tenía signo de neumonía. La saturación era mayor de 90, ¿sí? Que todavía podría estar evaluado, que tenía una infección de vías respiratorias bajas, ¿sí? Y que esta evolución clínica no empeoraba, ¿no? Y aquella severa ya era un paciente que tenía una saturación menos de 90, una frecuencia respiratoria más de 30, que tenía síndrome de estrés respiratorio, había aumentado la disnea, ¿no? Y al menos ya teníamos algunos exámenes donde veíamos el PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre el FIO2, menos de 300, o sea, el paciente está entrando en un estrés respiratorio. Y las guías, tanto la CDC como la INSA, pues prácticamente confirmaban lo mismo. Algunos decían aquellos pacientes que tenían una frecuencia respiratoria más de 30, la saturación menos de 90 en reposo, o el PAFI siempre menos de 300. Y un caso ya típico es aquel paciente que estaba en pleno síndrome de estrés respiratorio, estaba en shock séptico, requería ventilación mecánica, no había respondido al uso de oxígeno convencional, o sea, a maniobras invasivas y ya tenía que estar invadido, ¿no? Es decir, paciente. Entonces, la infección asintomática, que son aquellos pacientes que están positivos para SARS, que tienen una prueba positiva, ¿no? Pero que no tienen muchos síntomas compatibles. La leve es que tienen signos, los que hemos conversado, ¿sí? Pero que no tienen dificultad para respirar, que tienen imágenes abdominales de tórax. La moderada es aquellos que evidencian alguna enfermedad de las vías respiratorias, en imágenes o de repente en la evaluación clínica, pero que su saturación es más del 94% del aire ambiente a nivel del mar. La grave es cuando ya está en estrés, hay infiltrado, la saturación es menos de 94, la respiración es más de 30 y el cuerpo está menos de 300 y la crítica que ya hay una insuficiencia respiratoria bien marcada, shock séptico o de repente disfunción microcárdica. Y entonces, ¿cómo es que se veían las imágenes, no? Habían ciertos hallazgos comunes en lesiones sugestivas de SARS-CoV-2, ¿sí? Por ejemplo, en la figura A vemos
Opacidades tenues, multifocales, porque también acá hay editoras de derecho, periféricos, si se dan cuenta es a predominio de 2/3 inferiores de los ambos editores, ¿sí? Tercios medios, bilaterales. Casi nunca encontramos aquí arriba, ¿no? En los ápices, más eran las partes bajas. En la figura B tenemos también estos infiltrados alveolo-intersticiales, ¿no? También son periféricos y aquí también tenemos, ¿no? En ambos campos, ¿no? A predominio izquierdo, esta opacidad difusa, periférica, ¿no? A predominio izquierdo, acá tenemos tenuamente, acá tenemos también bilateral. Esas eran las opacidades que se podían ver en la imagen de los estudios. Aquí, ya, ¿cómo clasificábamos nosotros por imagenología la claridad? La otra clasificación fue por clínica y acá es por placa de tórax, ¿no? Entonces, el tórax lo dividimos en dos y le ponemos, cada tórax lo dividimos en dos, ¿ya? Entonces vamos a tener un 25, 25, 25, 25, ¿sí? De este lado y también de acá. Y entonces comenzamos a ver cuántos campos pulmonares están involucrados, ¿no? Por ejemplo, de aquí de los 4 campos pulmonares están involucrados, no, de 4 de aquí están, de 4 de aquí y de 4 de aquí serían 8, y de los 8 están involucrados estos 4 y acá abajo están arriba. O sea, serían 6 de 8. ¿Sí? Esa sería nuestra puntuación total. Entonces, si 0 puntos, cada uno es 1, si 0 puntos sería normal, de 1 a 2 puntos sería leve, 3 a 6 puntos moderado y más de 6 puntos grave. A cada segmento le puedes poner 1, 1, 1 y al final te sale 6 puntos grave. Entonces, este paciente tenía casi todas las lectoras de derecho comprometido, más 2 partes de acá, entonces estaba en 6. Para este paciente, el COVID, la severidad de la cara, ¿sí? Porque tenía compromiso bilateral y casi todo de lectoras de derecho. Efectivamente, en la parte superior está libre y aquí está libre. ¿Muy bien? Aquí también podemos ver, ¿no? Las anomalías que se podían observar en alto común. Lo común, opacidades, vidrios, ilustrados, subpleurales, ¿no? Subpleurales bilaterales. Como les decía, y son posteriores, ¿no? Por eso es que alguna de las recomendaciones era ponerlos en plomo. Porque si estaban en supino, el paciente, si tenías las partes posteriores de tu tórax afectadas y estás echado, aquí el paciente está echado para boca arriba, entonces estas partes de acá las estás, por decir, aplastando. No puedes respirar. Sin embargo, si lo pones al revés en plomo para los pacientes, entonces mejoraba la ventilación. ¿Sí? Es lógico. Entonces podrían ser, miren estas lesiones muy tenues y vean estas las lesiones con mayor compromiso pulmonar. Aquí ya hay como gamma E, probablemente se ha agregado algo más bacteriano, ¿no? Entonces podría ser tan leve y nada a algo tan severo, también bilateral. Si el compromiso aquí está, esto es carina, un poco más arriba de la carina, o sea, estamos casi los tercios, casi la mitad. Entonces este paciente sí tenía un compromiso mayor, ¿no? Consolidado, periférico, bilateral, a diferencia de un vidrio demostrado. Y entonces aquí empezaron esas clasificaciones de cuánto de compromiso pulmonar, ¿no? Por ejemplo, acá tendría un 10% y acá tendría un 70%. Bien. Esto también es cómo es que evolucionaban los síntomas según los días, el tercero, el sexto, el décimo, el quinto y el día 21. Entonces, el tercer día del contacto, ¿sí? Entonces el paciente podría estar subclínico, ¿no? De repente tenía tos y malestar y probablemente no se puede pronunciar la cosa. El día 6 ya se podían ver estos infiltrados, el vidrio demostrado, ¿no? Y podría ser al paciente también podría estar hasta asintomático, pero ya tenía estos infiltrados. El día 10 de enfermedad, estos infiltrados aumentan, ¿sí? Ha aumentado tanto en tamaño como en cantidad, son bilaterales difusas y se ve evidencia. El día 15 de enfermedad ya está mucho más avanzado, pues esto ya está mucho más engrosado, por así decirlo, más irregular, abarca mayor compromiso, ¿no?
y al cierto engrosamiento de la pleura, y obviamente ya después de 20-30 días estos patrones que han caído son patrones fibróticos, hay un incremento del engrosamiento intersticial, ¿sí? Que ya es algo residual. Entonces así evoluciona. El patrón en vidrio demostrado tiene vertigo. Bien. Esta clasificación también fue determinativa. Fue el famoso CORRAS, ¿no? Y acá viene una pregunta de examen, no sé si esa les va a tocar. Pero, ¿cuándo era un CORRAS? 1, 2, 3, 4 y 5 meses. Entonces, un CORRAS 1 era una placa, una tomografía normal, no había datos sobre COVID-19, porque a veces podían poner en la orden que había tenido contacto con alguien positivo. Sin embargo, podían no decirte nada, entonces no tienes datos, no hay otros hallazgos, es un CORRAS 1. CORRAS 2 es cuando hay alguna cierta normalidad, pero tú no puedes asegurar que era corto, ¿no? Tenías un nivel de sospecha, pero algo bajo. El 3 era indeterminado. Había también lesiones, pero no eran determinantes para el COVID. El CORRAS 4 ya era un nivel de sospecha alto. Ya las consolidaciones son multifocales y además tenemos un nivel de demostrado. El 5 es cuando ya tenías un vidrio demostrado, bilateral, ¿no? La distribución basal periférica y había un patrón ya integral. Y el 6 obviamente ya tenías una PCR positiva, ya tenías el diagnóstico molecular y tomografía. Entonces la diferencia entre el 5 y el 6 es que el 6 tiene una prueba positiva. La funcionalidad también fue muy importante, como les dije al inicio, ¿no? La funcionalidad para nosotros prácticamente fue nuestro triaje. Quiénes se hospitalizaron y quiénes todavía podían permanecer en casa. Nos veía la saturación arterial, de la oximoglobina, es decir, que está unido con el oxígeno, ¿no? Recuerden que es un instrumento, y el instrumento siempre puede tener errores, entonces no es un dato tampoco muy mismo. Porque el paciente puede tener de repente las uñas pintadas, las uñas gruesas, puede tener hiperkeratosis, la fila puede estar baja, tantas cosas. Puede estar cianótico, puede estar anémico, y entonces eso va a cambiar el dato más fidedigno, ¿no? De la saturación. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y también cuando la saturación es menos del 75% en un paciente, probablemente sea mucho menos porque ya el instrumento así como tal falla, ¿no? Sobreestima la saturación real. Entonces, hubiera sido tan importante enseñar a todos los peruanos a tomarse una pulsoximetría y que puedan tener pulsoximetría. Y no olviden que la saturación a nivel del mar va a variar a diferente de estar a 3.900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Todos nosotros, si nos vamos a moviendo por la clima, vamos a saturar probablemente más del 95%, todos. Y si todos viajan a Cusco, todos van a saturar un poco menos, ¿no? Uno. Es por eso que vienen los mareos, la cefalea, los primeros días cuando llegamos a Arequipa. Entonces, la saturación de oxígeno también es un valor referencial. Nosotros a Arequipa estamos a 2.333, ¿no? Más o menos de 1.000 a 3.000. Pero nuestro punto de corte para nosotros fue menos del 90%. Entonces, ese paciente ya estaba en una insuficiencia respiratoria, que necesitaba probablemente el apoyo de oxígeno, ¿no? Al inicio por cálculo nasal y quizás más adelante si el paciente no respondía ya con otros dispositivos de la paciente. Entonces no olvidemos esto, ¿no? Eso también el Estado nos debió de instruir, ¿no? Era diferente saturar en Puno que saturar en Lima, capital. Muy bien. En relación al tratamiento, pues si el paciente era un paciente con COVID leve moderado, era solo sintomático, como les dije al inicio, ¿no? Por más fiebre, cefalea, tos, diarrea, mialgias que tenía, era darle para los síntomas, ¿no? Si es fiebre, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, tos, algunos antiinfusígenos, rinorrea y antihistamínicos de primera, segunda generación, mialgias igual, no pero mialgias, nostalgias. Así que era lo mismo, ¿no? Podríamos dar un medicamento directo antiinflamatorio y podríamos mejorar estos síntomas. Solo sintomáticos, no necesitábamos más. Bien, este otro cuadrito también es importante porque acá nos dice todos los tratamientos que se daban en pacientes asintomáticos
leve, moderado, grave, etc., ¿no? Las medidas generales eran para todos, ¿sí? Desde la alimentación, hidratación, etc., ¿no? Obviamente aquel paciente que era crítico ya era un manejo. Y entonces aquí tenemos todos los tratamientos los más frecuentes que se empezaron a utilizar, ¿no? Corticoide, por ejemplo, el famoso corticoide. Nunca puedes dar prednisona o dexametasona a aquel que era asintomático, que solo había tenido contacto con un paciente positivo. Tenía antecedente, pero no tenía síntomas. Ni tampoco cuando era leve ni moderado, solamente en aquel severo, ¿no? Aquel que ya estaba ya con requerimientos de oxígeno y sí se había demostrado que el corticoide, dando una dexametasona a 6 miligramos por día, por 7 a 10 días reducía la mortalidad. Pero estos pacientes son aquellos que ya están hospitalizados. Pero como todo estaba adaptado, los hospitales llenos, ya no cabía nadie, entonces se empezó a dar tratamiento con corticoide ambulatorio, pero además oxígeno. Y es por eso que el oxígeno, ustedes ya saben la historia del oxígeno, ¿no? Que era fatal. En emergencia, más o menos 5 de la tarde llegaba el carro de oxígeno y se salir con todos los balones cargados. Y realmente asaltaban. Los familiares y todos los carros que estaban estacionados asaltaban el carro. Y se bajaban los balones porque necesitaban así. Era carísimo y no había. Tocilizumab solamente en pacientes hospitalizados y sea de uso temprano. Pacientes con menos de 72 horas de ingreso y además que también te pedían ciertas características que tengan resultados de hemoglobina 6, etcétera, etcétera. Y a veces no se podía cumplir con eso. Han llegado familiares, han llegado tocilizumab, cada frasco estaba 400 soles y necesitaban como 4 frascos, una cada día. Y a veces el paciente tenía salud. La anticoagulación, no, tampoco, en ninguno de estos casos. Siempre los pacientes hospitalizados que tenían COVID severo a crítico, ¿no? La anticoagulación con enoxaparina o normarina o warfarina, ¿no? Pero solamente con dosis profiláctica, porque también había una dosis de tratamiento cuando ya nosotros teníamos el diagnóstico de alguna cromosomas. La fisiopatología del COVID son microsomos, es un estado de hiperpoblación. Y es por eso que el transporte alveolo capilar no es el adecuado por estos microtromos que hay en esta microcirculación y empieza todo el fenómeno respiratorio. El Remdesivir, el Sarilumab, que no llegó al Perú, pero sin embargo había estudios en Europa, el Baricitinib, los anticuerpos monoclonales no se recomendaba. Salían muy pocos estudios de que sí, y por eso se ponían en boga. Alguna farmacia que sacaba Remdesivir, un laboratorio farmacéutico se acababa en minutos, ¿no? Y era todo un caos. Pero sin embargo, no había suficientes datos como para recomendarlos, ¿no? A diferencia de los corticoides que sí disminuían la mortalidad, pero en ciertos pacientes no eran en estos pacientes. Si tú estás con una infección viral, los primeros días, si le das un corticoide, no empeora la replicación viral, aumenta la replicación. Y eso no debería ser. Solamente si el paciente estaba ya severo, ¿no? Necesitando oxígeno, baja la frecuencia respiratoria, esos pacientes ya necesitaban así. Entonces, la dexametasona, que fue la que estuvo más en boga, ¿no? Solamente aquellos que eran severos, críticos, algún ensayo grande que fue el COVID, ¿no? Que solo recomendaban ellos, ¿no? Que requieren oxígeno suplementario. No se observó ningún beneficio de la DES en pacientes que no recibieron oxígeno suplementario. Sin embargo, sí habían efectos adversos como la hiperglucemia, las psicosis por corticoides, infecciones secundarias, ¿no? Y también los antibióticos solamente es para aquellos pacientes que hacían una neumonía bacteriana asociada. La neumonía del COVID es viral. Puedes encontrar créditos, vas a encontrar créditos porque es una neumonía, es un síntoma de condensación. Sin embargo, no significa que necesitas antibióticos. Si es un problema viral, no puedes dar antibióticos. Y solamente el 8 hasta 10, hasta 15% hay literatura que dice que las neumonías virales se comunican con neumonías bacterianas. Es poco, ¿no? Entonces el antibiótico tampoco era, a no ser que sí demostrabas que estaba con una neumonía bacteriana
asociado a eso. Las heparinas, ¿no? Los anticoagulantes. Entonces teníamos enoxaparina de baja presión molecular, la enoxaparina y todas las demás, pero la que más comercializamos es la enoxaparina, que también se agotó con la leucemia, no vendían, ni siquiera ya vendían. El paracetamol llegó a costar 10 soles. La citromicina era terrible, chicos. Era mejor que ustedes estén en su casa. Era mucho mejor. Ya cuando sean internos o asistentes, no sé si vendrá otra pandemia, pero ya estamos más informados, tenemos más armas, ¿no? Bueno, entonces la enoxaparina teníamos, según la función renal, ¿no? No podemos ver enoxaparina que ellos están familiares, necesitan anales tónicos en estadio 4. Entonces era según el peso corporal, si es que damos la dosis profiláctica. Y solo si teníamos una isotomografía con trombo, o sea, una tromboembolia pulmonar, teníamos que dar una dosis terapéutica, ¿no? Ya no profiláctica. Otros agentes que han sido estudiados. ¿Ustedes se acuerdan de repente del plasma convaleciente? También, ¿no? Que en un inicio hubieron como 20 estudios así que dijimos así. Yo tuve un amigo que es laboratorista y le puso el plasma y le transfirió a su papá. Su papá niño, pero es que se le puso de todo. O sea, realmente todo lo que había a la mano, él lo presentaba. Pero sí, fue plasma convaleciente. También salieron las cremas de estrógenos, porque decían, ¿por qué los hombres tienen más mortalidad que las mujeres? ¿No? Y estaban investigando que había estrógenos que te daban cierta protección. Entonces empezaron a salir las cremas de estrógenos. Ustedes han hablado de ayer, más que todo por la representación, porque el estrógeno es anticoagulante, algo así. ¿Ya ven? ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Y todo eso, ¿no? Algunos inmunomoduladores, la cochicina que no llegó a ser algo, ¿no? Igual los suplementos, vitamina C, vitamina D, zinc, también. Había de todo, ¿no? Y la ivermectina, ¿no? Eso sí, no tenemos el llamado ivermectina, pero estamos desparasitados, pero no sé. Y sí, eso fue al inicio, ¿no? La ivermectina, que antes era muy barata, en Juan, llegaron a vender unos frasquitos así como para 10 personas y 150 soles. La veterinaria también. También hay tantas cosas, ¿no? La nitazoxanida no llegó mucho en boga, pero esto es un antiparasitario de amplio espectro, ¿no es cierto? La nitazoxanida. Esto te mata hasta tu tenia. La nitazoxanida. Bueno, el panel de expertos recomendaba no usar cloroquina o hidroxicloroquina como citromicina. ¿Recuerdan la hidroxicloroquina, no? Yo recuerdo cuando en el laboratorio ya teníamos una de COVID, eran los primeros días también. A todos los pacientes teníamos que tomar el cajé con hidroxicloroquina. Y les daban hidroxicloroquina, pero felizmente duró poco, 10, 15 días y luego resultado. ¿No? Entonces, todas estas recomendaciones, todo lo que hemos tenido que aprender y pasar. Ahora, ya recapitulando y viendo luego, 4 años después, podemos decir, no, nos equivocamos en esto. Muy bien, el oxígeno. Listo. El oxígeno nos encontró, el COVID nos encontró con oxígeno a bajo flujo, ¿no? Solo teníamos láminas nasales y era un lujo tener una máscara de reservorio con cánulas nasales en el hospital. El paciente, ¿no? El paciente que estaba acá. Entonces sabemos que la cánula nasal, siempre que muchos de ustedes ya lo conocen, solo podemos usar hasta 5 litros, no podemos usar cánula nasal como 8 litros, no, así no es. Tienes que cambiarle de dispositivo. Ni tampoco puedes usar una máscara de reservorio por 2 litros. Así no es, así no funciona. Tienes que cambiarle una cánula nasal. ¿Va? Entonces, estas son las indicaciones, ¿no? Entonces, cánula nasal, mascarilla simple, las ventas de bajo flujo y las máscaras de reservorio. Así teníamos, sin embargo, ya se había visto que en pandemias como el SARS y el MERS se usaba la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Las EIBO. Bueno, EIBO era la marca, pero la cánula nasal de alto flujo, hubiéramos hablado tanto. Para tener ese NAF en el hospital, ahora tenemos, pasamos por varios equipos de alto flujo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los alumnos de ingeniería de la UNI que habían descubierto el bairache? Escucharon que era un bairache, que era un snorkel, que era un genio.
eran dispositivos de alto flujo, no como este, ¿no? Pero era lo que había. El snorkel es esa máscara de los pescadores, ¿no? Los buceadores. Se adaptaba. Era como una máscara, era la máscara. Que te agarraba. Ah, la de Avatar. Tipo casco cefálico. Sí, Los de Avatar. era una máscara que era fuerte y tenía un dispositivo que le habían puesto un sistema Bentley. En el otro era un sistema regulador de fluidos y se conectaba un oxígeno. En ese momento les decíamos que compraran los controles de Mitrayan y el snorkel llegó a costar 2.500 soles, que los familiares traían. Y hemos tenido varios pacientitos con snorkel y muchos se salvaron, ¿no? Luego venía el helmet. El helmet era lo que usaron en Italia, bastante usaron en Italia y eso lo que hicieron acá. Todo era donación. Y era un casco así, como el astronauta, de aquí me mató hasta atrás, y era así. Y por ahí entraba. Lo malo era que era un jefe, estaba y el paciente a veces no quería y se desesperaba y se buscaba. Luego vinieron los Guayrachi, que lo inventaron unos chicos de la UNI, y el Guayrachi ya tenía para regular frío y flujo, los otros no. Y los Guayrachi eran también donaciones de una familia, no vendían Guayrachi, solamente donaban los Guayrachi. Entonces aquel paciente que iba mal ya no había respondido al gen, no respondía, no había más en un sistema de Guayrachi. Entonces tener Guayrachi era un lujo en el hospital. Sacábamos Guayrachis, destacábamos el Guayrachi, poníamos a otro que necesitaba y así. Ya después vino la cámara de alto flujo, ¿no? Que es mucho más actives, muy versátiles, si van a comer de ahí tenemos. Si han visto ya en varios pacientes se usan, ya no solamente para COVID, aquel paciente que está no responde con nuestra máscara de cebollo y está con baja saturación ya con 15 litros, le cambiamos a cánula nasal y va muy bien, ¿no? Pero la cánula nasal necesitaba que el oxígeno esté encontrado, ¿no? O sea, un punto de oxígeno bastante, porque ya no es 15 litros, ya no es 20, son 60 litros. 60 litros por minuto que le vas a dar en la cánula nasal de alto flujo. Entonces tienes que tener un punto de oxígeno que te dé 60 litros por minuto. Y eso no lo vas a conseguir con un talón verde, ¿no? Imposible. Necesitas tener un productor de oxígeno como lo que tenemos en el hospital, ¿no? Eso se distribuye a todos los pisos del hospital. Listo. Entonces, la cánula nasal de alto flujo, para mí que fue muy bueno porque llegó ya tarde, ya casi llegó para la segunda ola caliente, ¿sí? El flujo va de 10 a 60 litros por minuto, el FIO2 se puede regular además la temperatura, ¿no? Cosa que con nosotros no se podía, el oxígeno entraba frío. Y para usar la cánula de alto flujo, pues tenía ciertos criterios de inclusión y también de exclusión, ¿no? ¿A quién no le ponías? Aquel que ya el plasma era más de 14, aquel que no para la morada, aquel que ya estaba contra mal, había una sinfonía toracoabdominal, ¿sí? El PAFI ya era, había mucha hipercapnia, estaba chocado, el cobras estaba en sitio, ya había muchas lesiones en la nariz, en la boca, etc. Estos pacientes ya eran tributarios, es como decir, ya no se puede, llegamos tarde. Sin embargo, ¿quiénes sí eran tributarios? Aquellos que tenían una nivel de 14, todavía podías recuperarlos, por así decirlo, ¿no? Y cuando nosotros ponemos la cánula nasal de alto flujo, lo que medimos para ver si nuestro paciente nos está respondiendo o no es el índice de NOx, el IROX, así lo llamamos. Es una fórmula que es la saturación entre el FIO2 y la frecuencia respiratoria. Si a las 2 horas tu IROX es más de 4,8, significa que está respondiendo. Si a las 6 horas es de 4,8 está respondiendo, a las 12 horas tu paciente está yendo bien. Pero si a las 2 horas tu IROX está menos de 2,8, así le pongas lo que quieras al paciente, es un paciente que está fracasando y necesita intubación fetal. Ese paciente tiene que ir a UCI, ¿no? Así es. Lastimosamente es. Muy bien. Bueno, esta diapositiva y la siguiente ya son para terminar, para recalcarles, ¿no? Cómo es el tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que usar? ¿Cuándo teníamos que usar el tratamiento? Hasta el caso moderado no se podía usar nada de las recomendaciones
solamente eran medidas generales. ¿Sí? Y los últimos comentarios adicionales de la última diapositiva, que una prueba positiva o negativa, ¿no? Si la prueba es negativa, pero el paciente tenía así, no se te descartaba la enfermedad y podíamos considerar que tenías COVID-19 y tenías que ser tratado como tal, y la primera medida era aislarte. ¿Sí? Y todos los pacientes que teníamos síntomas teníamos que tener acceso, y lo ideal era tener acceso a una prueba molecular tan pronto como sea posible para confirmar el diagnóstico. Es diferente que estés con síntomas y te confirmen después de 5 días a que te confirmen después de 2 días, ¿no? Tienes 3 días que estás aislado a estar seguir contagiando al resto de personas, por eso es que se volvió pandemia. Y una vez que ya tienes la prueba y ya pasaste los días del aislamiento, no necesitas otra prueba para decir ya estás negativo, no es necesario. Ya solamente cumpliendo los días del aislamiento ya sabías que no contagiabas y tenías que salir, ¿no? No venir al centro de salud y decir que ya te iban a entrar otra vez, no. Lo otro es que no se requiere volver a tomar una prueba de molecular, primero porque es caro, ¿no? Y no bien. Las pruebas serológicas, las que nos sacaban en sangre, son útiles, pero para aquel paciente que tenía más de 14-21 días de síntomas. ¿Sí? Por eso es que al inicio serían negativos, pero el paciente era positivo. No se podía usar como método de diagnóstico las serológicas, porque ya les dije que eso venía un IgG, IgG. Y para que aparezca la IgG, normalmente tiene que pasar 3 días, si no sale negativo. Luego de que uno tiene la enfermedad, debe vacunarse contra el SARS-CoV-2. Y la mortalidad se reduce con la prevención y con la vacunación, como vemos nosotros. En relación a vacunas, ha cambiado bastante las vacunas. Ahora hay un nuevo esquema de vacunación. Hace poco han habido una nueva resolución ministerial, me parece que es de enero o de febrero de este año, donde han cambiado el esquema de vacunación, ¿no? Va a depender mucho de tus antecedentes. Es bastante. No es el objetivo que se aprendan en el lugar. ¿Ya? Entonces, eso tienes que. En pedia. Ya lo sabe, ya el Los pediatras no están. Bueno. Pero el objetivo realmente de la clase de COVID es la detección temprana, el oxígeno precoz y el tipo de tratamiento que vas a hacer. Que van ustedes de repente, no lo sé, más adelante. Si tu paciente es leve, nada. Si tu paciente es moderado, nada. ¿No? Solo si se ve el clínico. Porque si no, podemos estar llevando a ciertas complicaciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Ministerio sacó la resolución de warfarina? ¿Sí? Llegaba con una sobreanticoagulación en hemorragias y en R6. Imagínense, porque la gente se tomaba la warfarina como si nada. Felizmente eso también duró pocos días, porque era una bendición, ¿no? Bueno, tendríamos que hablar tanto de COVID, tantas cosas que han pasado. Sin embargo, ustedes ya están bien advertidos. Les tocará vivir otra pandemia en los próximos. Deben de repente. Ya hay gente nativo. Sí, ya llegó Arequipa, en Covichaca, a 3 horas de Lima. 3 horas acá, ¿no? Eso es ahorita que el rector ya está. Doctora, las pruebas moleculares son las que son de hisopado faríngeo, también las de. Ya. Las pruebas moleculares pueden ser, depende del tiempo, cuánto tiempo de generar tienes. Si es menos de 7 días, lo ideal es que sean las supervivientes, porque está ahí. Y cuando ya es más de 7 días, son IFIs. Son inmunodeficiencias. El IFI es más para los gérmenes atípicos o típicos, pero no cuando sospechas, que también puede ser eso, ¿no? Pero la de COVID es hisopado, más que nada hisopado. Sí. Ahora, las sanguíneas, más difícil, pero generalmente la prueba rápida sanguínea no es muy buena. Te miden anticuerpos. Ya me digan. Listo, chicos. Hoy de la clase ha sido corta porque. Que no hay chicos. Quema, arde.